El reloj de la sala marcaba el final de la tarde, pero para Isabela, el tiempo parecía haberse detenido hacía mucho tiempo. El hogar que una vez imaginó como un refugio se había convertido en una prisión emocional. Cada rincón de la casa cargaba recuerdos de palabras duras, miradas despectivas y gestos despectivos. El silencio que se cernía entre ella y Roberto ya no era solo una ausencia de conversación, sino un muro construido por años de humillación e indiferencia. Isabela, de 32 años, era una mujer llena de sueños, pero había aprendido a ocultarlos para no provocar la ira de su esposo. Sus ojos, antes brillantes y llenos de esperanza, estaban cansados. Sus manos, marcadas por el trabajo y el cuidado, temblaban al sostener su taza de café. Se preguntaba en silencio cómo había llegado a ese punto, casada, pero profundamente sola. Roberto, por su parte, cruzó la habitación con paso firme, como quien siempre necesita reafirmar su autoridad. Su postura arrogante reflejaba a un hombre acostumbrado a dar órdenes, pero incapaz de ver el dolor que causaba. Desde el principio de su matrimonio, le había dejado claro que su esposa no era más que una extensión de su voluntad. Para él, Isabela no tenía voz, ni opciones, ni futuro sin su sombra. Las discusiones eran constantes. Pequeños detalles, una cena tardía, un atuendo mal planchado, una palabra malinterpretada, se convertían en motivo de feroces ataques verbales. No solo gritaba por enojo, gritaba para aplastar, para reafirmar su superioridad a cada paso. Nunca llegarás a nada, dijo una noche, con la frialdad de quien cree en sus propias convicciones. Esas palabras resonaron en la mente de Isabela como martillazos. No era la primera vez que las oía, pero esa noche algo se quebró en su interior. La frase no solo le pareció un insulto, sino un desafío, como si fuera una sentencia que algún día tendría que refutar. La atmósfera entre ellos se había vuelto insoportable. Roberto parecía prosperar gracias al control que ejercía, e Isabela comenzó a alejarse en silencio, buscando una fuerza que aún no sabía dónde encontrar. Esa tarde en particular, el detonante fue una discusión trivial, la factura de la luz estaba atrasada. Roberto, furioso, acusó a su esposa de irresponsable, aun sabiendo que era él quien se había gastado el dinero jugando con sus amigos. El tono subió de tono, los gestos se tornaron violentos y el desprecio alcanzó un nivel insoportable. «Ya no te quiero en esta casa», gritó Roberto, señalando la puerta. «Toma tus cosas y lárgate de mi vida». Isabela se quedó quieta unos segundos, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Sintió que el corazón se le aceleraba, le temblaban las piernas y se le cortaba la respiración. Que la echaran de su propia casa era más que una humillación, era la culminación del desprecio que sentía por ella. Conteniendo las lágrimas, fue a su habitación, cogió una maleta pequeña y empacó algo de ropa. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Cada prenda doblada a toda prisa estaba acompañada de recuerdos, los momentos en que creyó en el amor, los sueños que compartió con Roberto y la dolorosa certeza de que todo estaba perdido. Mientras empacaba sus cosas, recordó viejas conversaciones con amigos que le decían que merecía algo mejor. En ese momento, por fin comprendió lo que significaba vivir sin dignidad. Roberto esperaba impaciente en la sala. Cuando ella regresó con su maleta, ni siquiera la miró a los ojos. Simplemente abrió la puerta y, con un gesto brusco, la señaló hacia la calle. «Sal de aquí, Isabela. Sin mí nunca serás nadie», repitió, ahora como veredicto final. Las palabras fueron como cuchillas que le cortaban el alma. Pero al cruzar la puerta, algo diferente comenzó a surgir en su interior.
El miedo y la tristeza eran intensos, pero también había una chispa de resistencia. Quizás era el instinto de supervivencia, quizás era la voz de su verdadera identidad intentando emerger. El cielo estaba oscuro y la calle parecía inquietantemente silenciosa. Isabela caminaba sin rumbo, sintiendo el peso del rechazo y la incertidumbre. No sabía a dónde ir ni cómo empezar de nuevo, pero una cosa estaba clara, no volvería atrás. Esa partida, por dolorosa que fuera, también fue el comienzo de algo nuevo. En ese momento, no tenía ni idea de las batallas que enfrentaría ni de las victorias que alcanzaría. Solo sabía que estaba sola, cargando una pequeña maleta y un corazón roto. Y, aunque aún no podía darse cuenta, esa noche no marcó el final, sino el comienzo de un largo camino de reconstrucción. Mientras caminaba, las lágrimas fluían silenciosamente, mezclándose con la llovizna que comenzaba a caer. El frío de la noche la envolvía, pero fue el peso de las palabras de Roberto lo que realmente la heló por dentro. Nunca llegarás a nada. Esa frase resonó en su mente como una maldición, pero también como combustible. Sin darse cuenta, Isabela comenzaba a transformar el dolor en fuerza. El primer paso estaba dado. La puerta de la casa que la había atrapado en años de sumisión había quedado atrás. Y más adelante, aunque envuelto en oscuridad, se extendía el camino que cambiaría su vida para siempre. La noche era fría, e Isabela caminaba sin rumbo por las calles tenuemente iluminadas del barrio. Solo llevaba una pequeña maleta y el peso de un corazón roto. El viento gélido parecía susurrarle sus propias inseguridades, y a cada paso, el recuerdo de la voz de Roberto resonaba en su mente: nunca llegarás a nada. Esas palabras la perseguían como una sombra, intentando convencerla de que realmente no valía nada. Su primer impulso fue buscar refugio en casa de su madre. Después de todo, ¿a dónde más podría ir? En el fondo, creía que el amor de su madre bastaría para recibirla. Pero cuando llamó a la puerta y fue recibida, se dio cuenta de que la realidad sería mucho más dura. Su madre, cansada y desconfiada, no pudo ocultar su decepción. Deberías haber aguantado, Isabela, dijo con frialdad. El matrimonio no es motivo de orgullo. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. No esperaba aplausos, pero tampoco se imaginó tanta indiferencia. Su madre solo le ofreció refugio por una noche, dejándole claro que no podía cargar con las cargas de su hija. Al día siguiente, sin nadie a quien recurrir, Isabela intentó buscar el apoyo de una tía lejana. Llamó a varias puertas, escuchó consejos superficiales y, en muchos de ellos, solo encontró miradas críticas.
Con cada rechazo, la soledad se hacía más pesada. Era como si se hubiera vuelto invisible para quienes antes la consideraban amiga o familiar. Sentada en una plaza, con la maleta a su lado, observaba a la gente pasar apresuradamente. Cada rostro anónimo parecía indiferente al drama que ella cargaba. Isabela lloró en silencio, ocultando su rostro para no llamar la atención. Era un dolor que no sabía cómo compartir, el dolor de ser rechazada no solo por su esposo, sino también por el mundo que la rodeaba. La falta de dinero pronto se convirtió en un verdadero problema. Sin trabajo, sin hogar permanente y sin nadie en quien apoyarse, tuvo que improvisar. Algunos días dormía en los sofás de conocidos que la aceptaban por lástima. Otros, encontraba refugio en pequeños albergues comunitarios, donde la convivencia era difícil y la sensación de fracaso era constante. Había noches en las que incluso dormía en la estación de autobuses, abrazada a su propia maleta. El frío penetraba su fina ropa y el miedo al futuro le robaba el sueño. En medio de todo esto, pensamientos oscuros comenzaban a aflorar. ¿Y si Roberto tiene razón? ¿Y si de verdad nunca llegaré a nada? Pero en medio de su desesperación, una pequeña llama silenciosa comenzó a arder en su interior. Esta llama no extinguió el dolor, pero le recordó que aún había algo por lo que luchar, su propia dignidad. En la mañana de uno de esos días difíciles, Isabela decidió que ya no pasaría la vida esperando a que alguien viniera a salvarla. Necesitaba empezar desde abajo, aunque fuera en trabajos sencillos. Tocó puertas en tiendas, panaderías y mercados, pidiendo una oportunidad. Recibió muchos rechazos, algunos con miradas de desprecio, pero finalmente consiguió un puesto temporal en un pequeño bar. El trabajo era duro, lavar platos, recoger mesas, atender a clientes apresurados. Pero para ella, ese sencillo uniforme era como una armadura. Cada plato limpio le recordaba que lo estaba intentando. Cada propina que recibía era una chispa de esperanza. Aún así, los desafíos no eran pequeños. El salario apenas cubría una habitación básica en una pensión barata. La comida escaseaba, los días eran largos y la soledad aún pesaba. Pero ahora algo era diferente, Isabela estaba en movimiento. Ya no era la misma mujer que lloraba de pie en la acera, cargando solo una maleta. Estaba empezando a escribir una nueva historia. Todas las noches, antes de acostarse, recordaba las crueles palabras de Roberto. Curiosamente, esas palabras empezaron a tener el efecto contrario. Si antes sonaban como una maldición, ahora actuaban como combustible. Cada vez que recordaba, nunca llegarás a nada, respondía en silencio, te demostraré lo contrario. Fue durante esta lucha diaria que conoció a doña Elvira, una mujer que frecuentaba el restaurante casi todas las tardes. Doña Elvira, con su cuidada cabellera blanca y su mirada acogedora, observaba la dedicación de Isabela a su trabajo. Siempre sonriente, la invitaba a charlar unos minutos, dejándole breves palabras de aliento. Tienes un brillo diferente, niña. No dejes que nadie lo apague, dijo una vez, mientras Isabela servía café. Esas sencillas palabras le calaron hondo. A diferencia de todos los que la juzgaron o rechazaron, doña Elvira la miró con esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, alguien creyó en ella. Isabela empezó a aferrarse a esas conversaciones como quien se aferra a un salvavidas en el mar. Descubrió que doña Elvira había sido maestra durante muchos años y que, ahora jubilada, dedicaba parte de su tiempo a ayudar a jóvenes vulnerables. Esta conexión sería crucial en sus próximos pasos, aunque Isabela aún no era plenamente consciente de ello. Los días seguían siendo arduos.
A menudo llegaba a casa agotada, con los pies doloridos y las manos magulladas por el trabajo. Pero cuando se miraba al espejo, ya no veía solo a una mujer abandonada. Empezaba a ver a alguien que resistía. Poco a poco, la llama que había nacido en medio de la desesperación se hizo más fuerte. Isabela aún cargaba con las cicatrices del rechazo, aún sentía el vacío dejado por su familia y amigos, pero algo en su interior estaba cambiando. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a creer que tal vez, solo tal vez, tenía la fuerza para empezar de nuevo. Y así fue, entre lágrimas, agotamiento y pequeños avances, que comenzó su camino hacia la transformación. La caída había sido dolorosa, pero fue precisamente desde este fondo donde surgiría la fuerza para volver a la luz. Las tardes en el restaurante empezaron a cobrar un significado especial para Isabela. No era solo el trabajo duro lo que llenaba sus horas, sino también las conversaciones breves y sabias que intercambiaba con doña Elvira. Con un café y una mesa limpia, esas palabras se convirtieron en una especie de alimento para su alma cansada. Un día, después del trabajo, doña Elvira la esperaba a la salida. Con su sonrisa acogedora y su mirada atenta, le extendió una invitación inesperada. «Ven a cenar conmigo, Isabela. Quiero saber más de ti». Isabella, sorprendida, dudó un momento. Ya no estaba acostumbrada a la amabilidad desinteresada de nadie. Pero había algo sincero en esa invitación, algo que la hizo aceptar. Esa noche, sentada a la mesa sencilla pero cálida, se sintió verdaderamente bienvenida por primera vez en mucho tiempo. Entre comidas caseras e historias compartidas, doña Elvira aprendió un poco sobre la vida de Isabela. Escuchó sobre su matrimonio infeliz, el rechazo de su familia y las noches que pasó durmiendo en estaciones y albergues. Nunca la juzgó. Simplemente la escuchó atentamente, le tomó la mano y le dijo con firmeza: «No eres un fracaso, chica. Eres fuerte. Solo tienes que creerlo». Estas palabras resonaron dentro de Isabela, como semillas sembradas en tierra fértil. En los días siguientes, la amistad entre ambas se profundizó. Doña Elvira, con su experiencia como maestra y mentora, comenzó a guiar a Isabela. Le enseñó no solo sobre el trabajo, sino también sobre disciplina, planificación y, sobre todo, confianza en sí misma. «Si quieres cambiar tu vida, tienes que empezar por creer que puedes», dijo, mirándola a los ojos. «Puedo mostrarte el camino, pero la decisión sí». Al día siguiente, sin nadie a quien recurrir, Isabela intentó buscar el apoyo de una tía lejana. Llamó a varias puertas, escuchó consejos superficiales y, en muchos de ellos, solo encontró miradas críticas. Con cada rechazo, la soledad se hacía más pesada. Era como si se hubiera vuelto invisible para quienes antes la consideraban amiga o familiar. Sentada en una plaza, con la maleta a su lado, observaba a la gente pasar apresuradamente. Cada rostro anónimo parecía indiferente al drama que ella cargaba. Isabela lloró en silencio, ocultando su rostro para no llamar la atención. Era un dolor que no sabía cómo compartir, el dolor de ser rechazada no solo por su esposo, sino también por el mundo que la rodeaba. La falta de dinero pronto se convirtió en un verdadero problema. Sin trabajo, sin hogar permanente y sin nadie en quien apoyarse, tuvo que improvisar. Algunos días dormía en los sofás de conocidos que la aceptaban por lástima. Otros, encontraba refugio en pequeños albergues comunitarios, donde la convivencia era difícil y la sensación de fracaso era constante. Había noches en las que incluso dormía en la estación de autobuses, abrazada a su propia maleta. El frío penetraba su fina ropa y el miedo al futuro le robaba el sueño.
En medio de todo esto, pensamientos oscuros comenzaban a aflorar. ¿Y si Roberto tiene razón? ¿Y si de verdad nunca llegaré a nada? Pero en medio de su desesperación, una pequeña llama silenciosa comenzó a arder en su interior. Esta llama no extinguió el dolor, pero le recordó que aún había algo por lo que luchar, su propia dignidad. En la mañana de uno de esos días difíciles, Isabela decidió que ya no pasaría la vida esperando a que alguien viniera a salvarla. Necesitaba empezar desde abajo, aunque fuera en trabajos sencillos. Tocó puertas en tiendas, panaderías y mercados, pidiendo una oportunidad. Recibió muchos rechazos, algunos con miradas de desprecio, pero finalmente consiguió un puesto temporal en un pequeño bar. El trabajo era duro: lavar platos, recoger mesas, atender a clientes apresurados. Pero para ella, ese sencillo uniforme era como una armadura. Cada plato limpio le recordaba que lo estaba intentando. Cada propina que recibía era una chispa de esperanza. Aún así, los desafíos no eran pequeños. El salario apenas cubría una habitación básica en una pensión barata. La comida escaseaba, los días eran largos y la soledad aún pesaba. Pero ahora algo era diferente: Isabela estaba en movimiento. Ya no era la misma mujer que lloraba de pie en la acera, cargando solo una maleta. Estaba empezando a escribir una nueva historia. Todas las noches, antes de acostarse, recordaba las crueles palabras de Roberto. Curiosamente, esas palabras empezaron a tener el efecto contrario. Si antes sonaban como una maldición, ahora actuaban como combustible. Cada vez que recordaba: nunca llegarás a nada, respondía en silencio: te demostraré lo contrario. Fue durante esta lucha diaria que conoció a doña Elvira, una mujer que frecuentaba el restaurante casi todas las tardes. Doña Elvira, con su cuidada cabellera blanca y su mirada acogedora, observaba la dedicación de Isabela a su trabajo. Siempre sonriente, la invitaba a charlar unos minutos, dejándole breves palabras de aliento. Tienes un brillo diferente, niña. No dejes que nadie lo apague, dijo una vez, mientras Isabela servía café. Esas sencillas palabras le calaron hondo. A diferencia de todos los que la juzgaron o rechazaron, doña Elvira la miró con esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, alguien creyó en ella. Isabela empezó a aferrarse a esas conversaciones como quien se aferra a un salvavidas en el mar. Descubrió que doña Elvira había sido maestra durante muchos años y que, ahora jubilada, dedicaba parte de su tiempo a ayudar a jóvenes vulnerables. Esta conexión sería crucial en sus próximos pasos, aunque Isabela aún no era plenamente consciente de ello. Los días seguían siendo arduos. A menudo llegaba a casa agotada, con los pies doloridos y las manos magulladas por el trabajo. Pero cuando se miraba al espejo, ya no veía solo a una mujer abandonada. Empezaba a ver a alguien que resistía. Poco a poco, la llama que había nacido en medio de la desesperación se hizo más fuerte. Isabela aún cargaba con las cicatrices del rechazo, aún sentía el vacío dejado por su familia y amigos, pero algo en su interior estaba cambiando. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a creer que tal vez, solo tal vez, tenía la fuerza para empezar de nuevo. Y así fue, entre lágrimas, agotamiento y pequeños avances, que comenzó su camino hacia la transformación. La caída había sido dolorosa, pero fue precisamente desde este fondo donde surgiría la fuerza para volver a la luz. Las tardes en el restaurante empezaron a cobrar un significado especial para Isabela. No era solo el trabajo duro lo que llenaba sus horas, sino también las conversaciones breves y sabias que intercambiaba con doña Elvira.
Con un café y una mesa limpia, esas palabras se convirtieron en una especie de alimento para su alma cansada. Un día, después del trabajo, doña Elvira la esperaba a la salida. Con su sonrisa acogedora y su mirada atenta, le extendió una invitación inesperada. «Ven a cenar conmigo, Isabela. Quiero saber más de ti». Isabella, sorprendida, dudó un momento. Ya no estaba acostumbrada a la amabilidad desinteresada de nadie. Pero había algo sincero en esa invitación, algo que la hizo aceptar. Esa noche, sentada a la mesa sencilla pero cálida, se sintió verdaderamente bienvenida por primera vez en mucho tiempo. Entre comidas caseras e historias compartidas, doña Elvira aprendió un poco sobre la vida de Isabela. Escuchó sobre su matrimonio infeliz, el rechazo de su familia y las noches que pasó durmiendo en estaciones y albergues. Nunca la juzgó. Simplemente la escuchó atentamente, le tomó la mano y le dijo con firmeza: «No eres un fracaso, chica. Eres fuerte. Solo tienes que creerlo». Estas palabras resonaron dentro de Isabela, como semillas sembradas en tierra fértil. En los días siguientes, la amistad entre ambas se profundizó. Doña Elvira, con su experiencia como maestra y mentora, comenzó a guiar a Isabela. Le enseñó no solo sobre el trabajo, sino también sobre disciplina, planificación y, sobre todo, confianza en sí misma. «Si quieres cambiar tu vida, tienes que empezar por creer que puedes», dijo, mirándola a los ojos. «Puedo mostrarte el camino, pero la decisión siempre será tuya». Mientras dirigía el negocio, Isabela también se dedicó a su formación continua. Tomó cursos en línea de pastelería, administración de empresas y marketing. Aprendió nuevas técnicas, se inspiró en grandes chefs y observó las tendencias del mercado. Nada se improvisaba, cada paso se planificaba con cuidado y pasión. Con el tiempo, su panadería comenzó a ganarse una reputación en la comunidad. Personas de otras ciudades acudían a probar los productos que Isabela preparaba con tanto esmero. Se hizo conocida no solo por su talento culinario, sino también por su honestidad y dedicación. El respeto que antes parecía imposible de ganar ahora se materializaba en clientes fieles, recomendaciones y reconocimiento local. Pero el crecimiento no se limitó al éxito financiero. Cada logro fortaleció la autoestima de Isabela. Empezó a caminar con la frente en alto, a sentirse orgullosa de lo que había construido con sus propias manos y a creerse verdaderamente capaz. El hombre que una vez le dijo que nunca llegaría a nada ya no tenía poder sobre su vida. El camino de Isabela no pasó desapercibido. Amigos y vecinos que la habían juzgado o rechazado en el pasado comenzaron a sorprenderse. Algunos vinieron a disculparse, otros intentaron reconectar, pero ahora sabía que solo debía valorar las relaciones que le aportaban algo positivo. Aprendió que el éxito no era solo material, lo que realmente importaba era la fuerza interior, la disciplina y la capacidad de reconstruirse. A medida que su clientela crecía, Isabela pudo invertir en mejoras para su panadería. Alquiló un local más grande, expandió el equipo y lanzó nuevos productos. Celebraba cada logro, pero sin olvidar sus humildes orígenes que la hacían apreciar cada paso adelante. Fue durante este periodo que Isabela se dio cuenta de que la verdadera transformación no solo provenía del éxito visible, sino del cambio interior. La mujer que antes caminaba con inseguridad, temiendo el juicio ajeno, ahora lideraba con confianza, empatía e inteligencia. El dolor del pasado se había transformado en fuerza y determinación. Y entonces, algo inesperado comenzó a suceder.
el nombre de Isabela empezó a sonar en pequeños periódicos locales, en redes sociales y en círculos empresariales. Quienes buscaban inspiración vieron en su trayectoria un verdadero ejemplo de superación. La historia de una mujer abandonada, humillada y rechazada estaba ahora en manos de quienes querían creer que era posible empezar de nuevo, sin importar lo bajo que se hubiera caído. Pero, como toda historia de éxito, este ascenso también trajo consigo dificultades. Empezaron a surgir competidores que cuestionaban sus capacidades e intentaban devaluar lo que había construido. Sin embargo, Isabela no se rindió. Sabía que cada obstáculo era parte del proceso. Aprovechó las críticas para mejorar, aprendió de los errores y fortaleció su marca con ética y pasión por el trabajo. La confianza que había ganado se reflejaba en cada aspecto de la panadería. El servicio era impecable, la calidad de los productos impecable y la dedicación, evidente. Los clientes notaban la diferencia y volvían, difundiendo que aquí había algo especial, algo que no se podía comprar, sino que solo se conseguía con trabajo duro y pasión. Y entonces, tras años de esfuerzo incansable, la panadería de Isabela se convirtió en un referente en la ciudad. No solo se mantenía a sí misma, sino que también creaba empleos, inspiraba a otras mujeres a creer en sus sueños y transformaba las vidas de su entorno. El ascenso profesional que comenzó como un pequeño negocio desde casa era ahora la prueba de que la determinación y la valentía de una mujer podían superar cualquier obstáculo. Fue entonces cuando Isabela comprendió por fin la magnitud de su propia transformación. Ya no era la mujer que caminaba sola por las calles de noche, sin rumbo, cargando una maleta y un corazón herido. Ahora era una mujer plena, capaz de mirar al pasado sin resentimiento y al futuro con confianza. Sin embargo, la vida aún le deparaba sorpresas. Entre clientes, pedidos y días ajetreados, surgía un reencuentro inesperado que pondría a prueba su fortaleza emocional de maneras que jamás imaginó. El pequeño negocio de Isabela empezó a cobrar vida propia. Los pasteles y panés, que antes se vendían a los vecinos, ahora despertaban la curiosidad de la gente de los barrios vecinos. Cada pedido era una oportunidad de aprendizaje, cada cliente satisfecho, un paso adelante en su recuperación de la autoestima. La pasión que ponía en cada receta transformaba dulces sencillos en experiencias memorables, y la gente empezó a comprender. Con el apoyo de doña Elvira, Isabela encontró el coraje para soñar en grande. Empezó a planear abrir su propia panadería. Cada detalle fue cuidadosamente considerado, desde la elección del nombre hasta la decoración. Doña Elvira, como mentora experimentada, la ayudó a organizar sus finanzas, le enseñó estrategias de ventas y le reforzó la importancia del marketing personal, incluso de forma sencilla. Los primeros meses no fueron fáciles. Isabela invirtió todo lo que tenía e incluso pidió préstamos pequeños a bajo interés, arriesgándose a que todo saliera mal. Pero su fuerza interior, esa mezcla de dolor transformado en determinación, la mantuvo en marcha, incluso ante las dificultades. La inauguración de la panadería fue un hito. Con solo unas pocas mesas y un modesto escaparate, Isabela sintió por primera vez que el espacio era verdaderamente suyo. Cada pastel, cada pan, cada dulce que salía de la cocina no solo llevaba consigo sabor, sino también la historia de superación que ella misma escribía. Al principio, el negocio era modesto, pero la dedicación y atención al detalle de Isabela empezaron a llamar la atención. Empezaron a surgir clientes fieles, encantados no solo con el sabor, sino también con la calidez del servicio y la atención recibida. Recordó cómo, antes, cualquier gesto de amabilidad era ignorado, y ahora cada sonrisa era una recompensa por todo el esfuerzo.
El crecimiento del negocio trajo consigo nuevos desafíos. Era necesario contratar empleados, gestionar el inventario, tratar con proveedores y organizar las finanzas. Isabela no tenía experiencia formal, pero aprendió mediante la disciplina, la observación y la práctica. Cada error se convirtió en una experiencia de aprendizaje, cada dificultad en un motor para seguir adelante. Mientras dirigía el negocio, Isabela también se dedicó a su formación continua. Tomó cursos en línea de pastelería, administración de empresas y marketing. Aprendió nuevas técnicas, se inspiró en grandes chefs y observó las tendencias del mercado. Nada se improvisaba, cada paso se planificaba con cuidado y pasión. Con el tiempo, su panadería comenzó a ganarse una reputación en la comunidad. Personas de otras ciudades acudían a probar los productos que Isabela preparaba con tanto esmero. Se hizo conocida no solo por su talento culinario, sino también por su honestidad y dedicación. El respeto que antes parecía imposible de ganar ahora se materializaba en clientes fieles, recomendaciones y reconocimiento local. Pero el crecimiento no se limitó al éxito financiero. Cada logro fortaleció la autoestima de Isabela. Empezó a caminar con la frente en alto, a sentirse orgullosa de lo que había construido con sus propias manos y a creerse verdaderamente capaz. El hombre que una vez le dijo que nunca llegaría a nada ya no tenía poder sobre su vida. El camino de Isabela no pasó desapercibido. Amigos y vecinos que la habían juzgado o rechazado en el pasado comenzaron a sorprenderse. Algunos vinieron a disculparse, otros intentaron reconectar, pero ahora sabía que solo debía valorar las relaciones que le aportaban algo positivo. Aprendió que el éxito no era solo material, lo que realmente importaba era la fuerza interior, la disciplina y la capacidad de reconstruirse. A medida que su clientela crecía, Isabela pudo invertir en mejoras para su panadería. Alquiló un local más grande, expandió el equipo y lanzó nuevos productos. Celebraba cada logro, pero sin olvidar sus humildes orígenes que la hacían apreciar cada paso adelante. Fue durante este periodo que Isabela se dio cuenta de que la verdadera transformación no solo provenía del éxito visible, sino del cambio interior. La mujer que antes caminaba con inseguridad, temiendo el juicio ajeno, ahora lideraba con confianza, empatía e inteligencia. El dolor del pasado se había transformado en fuerza y determinación. Y entonces, algo inesperado comenzó a suceder. El nombre de Isabela empezó a sonar en pequeños periódicos locales, en redes sociales y en círculos empresariales. Quienes buscaban inspiración vieron en su trayectoria un verdadero ejemplo de superación. La historia de una mujer abandonada, humillada y rechazada estaba ahora en manos de quienes querían creer que era posible empezar de nuevo, sin importar lo bajo que se hubiera caído. Pero, como toda historia de éxito, este ascenso también trajo consigo dificultades. Empezaron a surgir competidores que cuestionaban sus capacidades e intentaban devaluar lo que había construido. Sin embargo, Isabela no se rindió. Sabía que cada obstáculo era parte del proceso. Aprovechó las críticas para mejorar, aprendió de los errores y fortaleció su marca con ética y pasión por el trabajo. La confianza que había ganado se reflejaba en cada aspecto de la panadería. El servicio era impecable, la calidad de los productos impecable y la dedicación, evidente. Los clientes notaban la diferencia y volvían, difundiendo que aquí había algo especial, algo que no se podía comprar, sino que solo se conseguía con trabajo duro y pasión. Y entonces, tras años de esfuerzo incansable, la panadería de Isabela se convirtió en un referente en la ciudad. No solo se mantenía a sí misma,
sino que también creaba empleos, inspiraba a otras mujeres a creer en sus sueños y transformaba las vidas de su entorno. El ascenso profesional que comenzó como un pequeño negocio desde casa era ahora la prueba de que la determinación y la valentía de una mujer podían superar cualquier obstáculo. Fue entonces cuando Isabela comprendió por fin la magnitud de su propia transformación. Ya no era la mujer que caminaba sola por las calles de noche, sin rumbo, cargando una maleta y un corazón herido. Ahora era una mujer plena, capaz de mirar al pasado sin resentimiento y al futuro con confianza. Sin embargo, la vida aún le deparaba sorpresas. Entre clientes, pedidos y días ajetreados, surgía un reencuentro inesperado que pondría a prueba su fortaleza emocional de maneras que jamás imaginó. La panadería de Isabela ya no era solo una dulcería, era un lugar emblemático en la ciudad. El aroma a pan fresco y pasteles recién horneados impregnaba el aire, atrayendo a clientes que venían de barrios vecinos solo para probar sus recetas. Cada día traía nuevos retos, pero también pequeñas victorias, e Isabela se sentía orgullosa de lo que había logrado. El trabajo duro, la disciplina y el apoyo constante de doña Elvira habían transformado su vida de maneras que jamás hubiera imaginado. Pero, como suele sorprendernos la vida, la calma de su éxito estaba a punto de romperse. Una mañana soleada, mientras arreglaba el escaparate de la panadería, Isabela vio a un hombre dudando al otro lado de la calle. Su postura familiar, su actitud arrogante y su mirada desconfiada le congelaron el corazón por un instante. Era él, Roberto. El mismo hombre que la había echado de casa años atrás, dejándola sola e indefensa. La conmoción inicial fue seguida por una oleada de recuerdos, cada humillación, cada palabra cruel, cada noche solitaria. Pero a diferencia de lo que había sentido en el pasado, algo era diferente ahora. El dolor seguía ahí, pero venía acompañado de una renovada confianza. Sabía que ella no era la misma mujer vulnerable que él había conocido. Roberto entró en la panadería sin darse cuenta de que estaba frente al dueño. Necesitaba trabajo, la vida le había demostrado que el orgullo y la arrogancia no garantizaban el éxito. La crisis financiera que atravesaba lo había dejado sin opciones, y buscaba una oportunidad para rehacer su vida, sin saber que el destino le deparaba un encuentro inesperado. Isabela observaba cada uno de sus gestos, la vacilación, la mirada perdida y el intento de mostrarse humilde. Sintió una mezcla de emociones, sorpresa, ira contenida, pero también un cierto desapego que solo años de superación podían brindar. ¿Puedo ayudarte?, preguntó ella, manteniendo la voz firme, sin ningún rastro de debilidad. Roberto la miró confundido, intentando reconocer a esta mujer que ahora irradiaba confianza y autoridad. La sorpresa se apoderó de su expresión. Isabela, murmuró, como si no pudiera creerlo. Sí, soy yo, respondió con una leve sonrisa que no ocultaba la firmeza de su postura. Soy la dueña de la panadería. El impacto en Roberto fue palpable. Le costaba encontrar las palabras, pero ninguna parecía adecuada. Todo el control que alguna vez ejerció sobre ella se desvaneció en ese instante. La mujer a la que había humillado, rechazado y menospreciado ahora estaba ante él, no como una persona dependiente, sino como alguien completa, autosuficiente y victoriosa. El público de la panadería, aunque desconocía el pasado de la pareja, percibía la tensión en el ambiente. Era como si el tiempo hubiera invertido sus roles, la fragilidad se había transformado en fuerza y el desprecio en respeto silencioso. Roberto, sin alternativa, necesitaba ese trabajo. Había considerado varias empresas, pero todas habían cerrado por su reputación o falta de cualificación.
La única opción que le quedaba era ese trabajo. Y ahora, frente a Isabela, se dio cuenta de que su vida había cambiado de una forma que jamás imaginó. Necesito trabajo, dijo finalmente, con la voz temblorosa. O cualquier cosa que puedas ofrecerme. Isabela respiró hondo. Un torbellino de emociones la atravesó. Podría humillarlo, podría vengarse de mil maneras, podría liberar años de frustración acumulada. Pero algo en su interior le decía que no era momento de destruir, sino de reafirmar su propia fuerza. ¿Qué esperas que haga, Roberto? Preguntó, con un tono tranquilo, casi neutral. Puedo ayudarte, pero no puedo olvidar el pasado. Roberto tragó saliva con dificultad. Ahora dependía de ella, y la sensación era amargamente humillante. Por primera vez, comprendió que el poder no residía en palabras crueles ni gestos despectivos, sino en la capacidad de construir, crecer y mantener la dignidad ante la adversidad. El momento de confrontación emocional se intensificó al observar al hombre frente a ella. Todos los recuerdos dolorosos afloraron, pero también su propio crecimiento personal. La mujer que había sido rechazada, humillada y sola ahora tenía el control. Su equilibrio emocional, su éxito financiero y el respeto ganado eran prueba tangible de que había triunfado, sin necesidad de recurrir a la venganza. Roberto intentó argumentar, justificar su situación, pero pronto se dio cuenta de que nada de lo que dijera borraría los años de abandono. Necesitaba aceptar la realidad. La mujer que una vez consideró insignificante era ahora la razón por la que su propia supervivencia dependía de su humildad. Yo no sabía que eras tú, balbuceó, intentando recuperar algo de autoridad que ya no existía. Isabela simplemente le sostuvo la mirada con firmeza, negándose a ceder a la tentación de humillarlo. Sabía que su verdadero poder residía en su postura, su capacidad de perdonar y su silenciosa fortaleza. No necesitaba palabras para demostrar en quién se había convertido, su presencia, su éxito y su dignidad hablaban por sí solos. Después de unos minutos de silencio, Isabela dio una respuesta clara. Puedes trabajar aquí si estás dispuesta a aprender y a respetar las reglas. Pero recuerda esto, ya no soy la misma Isabela de antes. He crecido, he aprendido y he construido mi vida. Nada de lo que digas o hagas cambiará eso. Roberto, sintiendo el peso de la situación, asintió. La humildad era ahora obligatoria. Había abandonado el orgullo que lo había guiado durante tantos años y se enfrentaba, por primera vez, a la realidad de que no podía controlar el destino de nadie. Y mucho menos el de una mujer que se había convertido en un ejemplo de superación. Mientras él se alejaba para comenzar sus labores, Isabela observaba en silencio. Había una mezcla de alivio, satisfacción y serenidad. Sabía que no necesitaba venganza. Su victoria residía en haber reconstruido su vida, en haber ganado respeto e independencia. El reencuentro inesperado solo reafirmó su madurez. En ese momento, Isabela comprendió algo profundo: el verdadero poder no residía en hacer que alguien se arrepintiera, sino en transformar el propio dolor en fuerza e inspiración. La presencia de Roberto allí, ahora dependiente de su generosidad, era solo un recordatorio de que su vida nunca más estaría bajo el control de nadie. A medida que transcurría el día, los clientes seguían llegando, ajenos a la tensión que habían experimentado minutos antes. Pero para Isabela, cada sonrisa, cada cumplido, cada pedido completado era una reafirmación de su triunfo. La vida, con sus giros inesperados, acababa de demostrarle que el éxito no es solo material, sino también emocional y moral. El cambio inesperado fue total,
El hombre que una vez representó el dolor y el desprecio ahora era solo un empleado más, mientras Isabela seguía siendo la protagonista de su propia historia, inquebrantable y victoriosa. Los días posteriores a su reencuentro con Roberto estuvieron marcados por una sensación de ligereza para Isabela. El peso de tantos años de humillación finalmente comenzaba a disiparse, no porque él hubiera cambiado, sino porque ella lo había hecho. Cada decisión, cada logro y cada pequeño acto de valentía moldearon a la mujer que ahora caminaba con la frente en alto y el corazón en paz. En la panadería, Roberto intentaba completar sus tareas, pero cada movimiento parecía recordarles a todos que ya no tenía poder sobre la vida de la mujer que una vez despreció. Isabela observaba atenta, pero sin rencor. No había necesidad de humillar ni de vengarse, su victoria residía en su propia existencia, en la fuerza silenciosa que emanaba de cada una de sus acciones. Recuerden cumplir con sus deberes con dedicación, dijo un día con voz firme pero no agresiva. Aquí todos son valiosos, siempre que respeten a los demás y cumplan con su trabajo. Roberto asintió, sabiendo que cualquier intento de arrogancia sería inútil. Había aprendido, a las malas, que el verdadero respeto no se exige con gritos ni humillaciones, se gana con ética, disciplina y humildad. Y ahora, para su sorpresa, se encontraba frente a alguien que encarnaba todo eso sin esfuerzo. Mientras él se adaptaba a la nueva realidad, Isabela se dedicó por completo a hacer crecer el negocio. Cada pedido completado, cada cliente satisfecho y cada cumplido recibido reforzaban la confianza que había forjado a lo largo de los años. El éxito no fue solo económico, fue una prueba de que la determinación, el coraje y la dedicación transforman vidas. La experiencia también le permitió a Isabela reflexionar sobre su propio camino. Recordó las noches solitarias, las puertas cerradas y las lágrimas silenciosas. Comprendió que cada adversidad que enfrentó, cada palabra cruel y cada obstáculo que superó habían sido esenciales para forjar a la mujer en la que se había convertido. Sin estas experiencias, tal vez no habría encontrado en sí misma la fuerza para crecer. Un día, después del trabajo, Isabela se sentó con doña Elvira para compartir sus pensamientos. «Sabe, doña Elvira», dijo con una leve sonrisa, «no me sentí enojada con él como pensé. Solo sentí desapego. Ya no necesito que nadie reconozca mi valor. Sé quién soy». Doña Elvira sonrió, con orgullo en sus ojos. «Eso, querida, es el verdadero empoderamiento. No se trata de hacer que alguien se arrepienta de algo, se trata de sentirse completo, valorarse y mantener intacta la dignidad. Has aprendido la lección más importante de todas, que tu vida no depende de la opinión de nadie». El mensaje fue claro, el empoderamiento no se trata solo del éxito material, sino también del equilibrio emocional y la fuerza interior. Isabela comprendió entonces que el verdadero triunfo provenía de dentro, de su capacidad para transformar el dolor en aprendizaje y seguir adelante, incluso cuando el pasado parecía intentar frenarla. Con el paso del tiempo, la vida de Isabela se estabilizó sorprendentemente. El negocio prosperó, su clientela creció y se convirtió en un referente no solo en la ciudad, sino también en el mundo del emprendimiento femenino. La panadería era ahora un símbolo de resiliencia, dedicación y éxito logrado con esfuerzo. Roberto, por su parte, comenzaba a comprender el peso de sus acciones pasadas. La vida le había enseñado, a las malas, que las palabras crueles y el desprecio no construyen relaciones ni definen el valor de alguien. Ahora dependía de su propia humildad y esfuerzo para reconstruir su vida, y eso incluía aceptar que Isabela ya no era una víctima, sino una mujer independiente y completa.
A pesar de su presencia, Isabela mantuvo límites claros. No había espacio para las viejas dinámicas de control. Demostró empatía, pero no permitió que el pasado interfiriera en su presente ni en su futuro. Su postura transmitía un mensaje contundente: el respeto y la dignidad son innegociables. La clientela de la panadería, al percibir esta atmósfera de confianza y serenidad, admiraba a la mujer que había transformado la adversidad en triunfo. Se había convertido en un ejemplo viviente de que es posible superar la humillación, forjar una carrera sólida y mantener la integridad emocional. Cada cliente que entraba en la tienda sentía no solo el sabor de los productos, sino también la energía de una historia de superación. Una mañana soleada, mientras observaba el ajetreo de la panadería, Isabela reflexionó sobre el camino recorrido. Desde aquella fría noche en que la echaron de casa, pasando por el rechazo y la soledad, el peso que antes la oprimiera pareció disolverse. Isabela sintió que, al perdonar, se liberaba a sí misma, no a él. El perdón era para ella, para que pudiera seguir con su vida tranquila, sin ataduras emocionales. Más allá del perdón, Isabela comenzó a comprender que empezar de nuevo no se limita a situaciones extremas o dramáticas. Cada día ofrece nuevas oportunidades para reconstruir sueños, corregir errores e invertir en uno mismo. Transformó esta filosofía en una guía diaria: levantarse incluso cuando todo parece perdido, creer incluso cuando nadie más lo hace y seguir adelante incluso cuando el camino parece imposible. Empezó a compartir este mensaje con clientes, amigos y mujeres de su comunidad. Organizaba pequeñas reuniones en su panadería, donde contaba su historia, demostrando que cada adversidad podía transformarse en una experiencia de aprendizaje. Su narrativa no se limitaba al éxito material, sino también a la fortaleza emocional, el coraje y la resiliencia. Nunca dejes que nadie te diga que no eres capaz, dijo, mirando a los ojos de cada persona presente. El verdadero poder reside en levantarse, aprender del dolor y seguir adelante con dignidad. Estas reuniones se convirtieron en una inspiración. Mujeres que se sentían atrapadas por relaciones abusivas, dificultades económicas o rechazo familiar comenzaron a creer que podían empezar de cero. Isabela no ofreció soluciones fáciles, pero demostró, con su ejemplo, que la fuerza interior y la determinación pueden superar los obstáculos más crueles. El acto de perdón también transformó su relación con Roberto. Aunque él había sido una fuente de dolor, el perdón abrió el camino a una convivencia respetuosa. No hubo una amistad profunda, pero sí reconocimiento de límites, respeto mutuo y un sentido de justicia emocional. Ya no lo necesitaba, pero al mismo tiempo, decidió no vivir con resentimiento. Este equilibrio fue prueba de su madurez y crecimiento. Isabela también se dedicó a proyectos comunitarios. Creó cursos de repostería para jóvenes y mujeres vulnerables, impartiendo conocimiento, disciplina y confianza. Cada clase impartida, cada consejo dado, era una extensión de lo que había aprendido a lo largo de su propia trayectoria. Al ayudar a otros a recuperarse, consolidó aún más el nuevo comienzo que había logrado. Tras reflexionar, Isabela se dio cuenta de que el mayor éxito no se medía por las ganancias ni el reconocimiento público. El verdadero triunfo residía en la transformación personal, en la capacidad de mantener la integridad, la bondad y la valentía incluso ante un trauma profundo. El perdón, en este contexto, era una poderosa herramienta de liberación emocional, capaz de abrir espacio a nuevas oportunidades y a la felicidad genuina. Y finalmente, Isabela comprendió que su historia no se trataba solo de superar a Roberto ni de demostrar su fuerza a los demás.
Se trataba de demostrarse a sí misma que podía vivir según sus valores, ser fiel a sus principios y no permitir que las experiencias dolorosas definieran su esencia. La vida siempre nos da la oportunidad de empezar de cero, pensó en silencio, mientras observaba la panadería llena de clientes satisfechos. El pasado no tiene por qué detenernos. El futuro se construye cada día, con valentía y amor. Esta constatación le trajo una sensación de plenitud que ningún éxito material podría ofrecer. Isabela se sintió realizada, no solo por haber reconstruido su vida, sino por haber aprendido a dominar su mente, sus emociones y sus decisiones. Cada sonrisa que recibía, cada cumplido de un cliente o estudiante, cada gesto de gratitud, le recordaba que su fuerza provenía de dentro y no dependía de la aprobación externa. La mujer que una vez fue rechazada, humillada y sola ahora irradiaba luz propia. Su poder residía en el equilibrio entre el éxito y la humildad, entre la fuerza y la compasión, entre la independencia y la generosidad. Había aprendido que el perdón no es debilidad, sino valentía, que empezar de nuevo no es regresión, sino evolución, que el verdadero éxito reside en vivir con dignidad, amor y propósito. Y así, la trayectoria de Isabela alcanzó su punto máximo no solo como una historia de superación, sino como un ejemplo de vida. Una vida que demostró que, sin importar cuántas veces se caiga, la capacidad de levantarse con integridad, de perdonar y de transformar el dolor en aprendizaje es el verdadero poder que nadie puede arrebatar. La panadería siguió prosperando, pero más que eso, cada persona que cruzaba sus puertas sentía la energía de una mujer que transformaba la adversidad en fuerza, la soledad en aprendizaje y el dolor en empoderamiento. Isabela no necesitaba demostrarle nada a nadie, su vida era prueba suficiente. Y, con una sonrisa serena, observaba el movimiento a su alrededor, sabiendo que había logrado algo que el dinero o el éxito material nunca podrían ofrecer: libertad emocional. Paz interior y la certeza de que un nuevo comienzo siempre es posible, siempre que uno tenga coraje, determinación y fe en uno mismo.